Hoy es 9/7/2013. Vamos a orar primero, amado Padre. Dejamos todas nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestros pecados frente a usted. Venimos ante su presencia por medio de Cristo para ser lavados y purificados. Nos ensuciamos continuamente con nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Pedimos que nos esté guiando en este estudio que estamos haciendo para que podamos ser edificados todos mutuamente y podamos saber cuál es la condición de los malvados después de la muerte. Pido ser guiado por el Santo Espíritu y por su palabra. Siguiendo con esta, no sé si lo saben o por lo menos están enterados, esto se llama escatología. Quizás por ahí solamente han visto el título que dice del estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. Pero sí, esta enseñanza o esta doctrina entra dentro, vamos a decir, o encasillada dentro de la doctrina de lo que es escatología, las cosas por venir. Así que estamos viendo desde nuestra confesión de bautista de fe de 1689, recién vamos por el párrafo 1, porque voy despacio, porque quiero que se pueda entender bien, porque son temas bastante delicados y no quiero que traigan confusión a la mente y que se puedan acordar. Entonces, del estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos, el párrafo 1. Lo vuelvo a repetir de nuevo todo para que puedan quedar en claro. Que ya esto ya lo vimos. Me falta la última parte, nada más que vamos ahora, que dice así. Párrafo 1, esto para repasar lo que dice el párrafo 1. Dice así, de nuestra confesión. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo, y contemplada la paz de Dios de los malvados son arrojadas al infierno. Esta parte que estoy leyendo ahora en la confesión es la que vamos a tocar nosotros, que nos faltó. Esta es la parte final que me toca del párrafo 1. Por supuesto, después sigue el párrafo 2, el párrafo 3. Yo voy a terminar el párrafo 1, la última parte, que dice esto. Esto es lo que vamos a ver. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas y reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las escrituras no reconocen ningún otro. Vamos a ir despacio para poder entender qué es lo que quisieron exponer o poner los que escribieron la Confesión de Londres, Confesión Bautista de Fe de 1689. Entonces vamos a ver cuál es la condición de los malvados, o sea, después de la muerte, o sea, qué es lo que afirma la confesión en cuanto a la condición que tienen los malvados después de la muerte. En la confesión nuestra vamos a ver que hay tres intermedios. O sea, que hay uno es la ubicación que está en el infierno, o sea, las circunstancias que tienen ellos, o sea, cuando van ahí, que son de tormento y de infierno, y la expectación del juicio del gran día. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque incluso para los cristianos, porque muchos cristianos no sé cómo decir, viven unas vidas así como pachorra o más o menos así, porque no entienden bien la gravedad del asunto. O sea, como no saben o creen que como que acepté a Cristo, ya está, y no pasa nada, no pueden entender, o sea, bien lo que la Escritura habla. Pero es necesario que hablemos de estas cosas. ¿Por qué? Porque no solo la confesión, lo que estamos viendo, sino que es lo que le dice las Escrituras. La Escritura dice que hay un infierno, cuál es la circunstancia que van a estar ahí, que hay un tormento y tiniebla, y no solo eso, sino que expectación del juicio, una expectativa, o sea, para el gran juicio que ellos van a tener que afrontar, ¿no?
Para poder ver esto vamos a tener que examinar dos puntos. Ya lo he explicado cuando empezamos todo esto, o sea, lo digo porque por ahí, para esto dejé parte de los estudios que yo venía siguiendo y ahora me he auxiliado, ya lo dije la otra vez, porque si no van a decir, ya lo dije la otra vez, me he auxiliado un poco del pastor Waldron, que es un pastor también bautista como nosotros reformados. Muy capaz, o sea, para hablar de estos asuntos. Así que lo vuelvo a decir de nuevo, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir de nuevo. Entonces, seguimos con esto, ¿no? Y él también habla también de la confesión bautista nuestra, de 1689, que él viene hablando también de lo mismo que nosotros. Así que vamos a examinar entonces dos asuntos sobre esto, lo que dice lo que dice la confesión sobre esto, ¿no? De la condición de los malvados, ¿no? O sea, de los impíos, o vamos a decir, si suena muy fuerte, o sea, de aquellos que no están en Cristo Jesús, ¿no? Primero vamos a ver las palabras bíblicas basadas que están, recuerdo, relacionadas a la condición de los malvados. Hay una palabra, quiero explicar algo. Esto no aparece en la confesión nuestra. Acá el pastor Waldron, en su exposición de la confesión bautista de fe 1689, que justo venimos viendo hace un par de meses nosotros, él empieza a hablar en un montón de cosas que yo por supuesto voy a pasar por arriba porque si no terminamos bien. Él empieza a hablar el significado, el término, cuál es el significado del Seol y del Hades. Y él empieza a hablar, o no sé si decirlo la palabra, si está mal, porque acá en el castellano, en Argentina se puede llegar a entender, pero sí una etimología más o menos urbana, no es muy bien usada, pero como que él se enrosca, sería que yo digo siempre. Empieza a dar vuelta y se enrosca y va para allá y le busca la vuelta a esto, no que le busca la vuelta, él quiere explicar esto y usa muchas cosas que yo por ahí yo soy más práctico y digo, no, lo que quiere decir es que en sí las dos palabras tienen vamos a decir, son como parecidas, pero él empieza a utilizar palabras teológicas y al final da muchas vueltas que al final si yo termino de hablar todo lo que él habla, la persona hace ¡cling! El cerebro no entiende nada. Pero voy a tratar de explicarlo en palabras en sí, más o menos lo que él trata de explicarlo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo con lo que él dice, que los testigos de Jehová afirman que en sí, cuando la persona muere, ¿qué dicen? Que la persona entra en un olvido, ¿qué? Una existencia, como la persona está así. Es como que no sabe nada después de la muerte. ¿Por qué? Porque lo sacan de Eclesiastés, o una parte de ahí, de Proverbios, creo que es Eclesiastés, dice que en una parte, no me acuerdo, yo sé que en una parte de Eclesiastés, el primer capítulo dice que cuando él baja, está descansando, no tiene noción de nada después de los sol de acá, entonces lo sacan de ahí. Pero no sé tiempo para estar escribiendo o hablando sobre ello al testigo. Eso está equivocado. Y bueno, él sigue hablando todo esto, o sea, de dónde viene el Seol, se empieza a enroscar un poco con el judaísmo intertestamentario, donde ellos dicen que el Seol se consideraba como un lugar que tenía dos compartimientos diferentes, uno para los justos y otro para los injustos, ¿no? Y él dice que venía por ahí, ¿no? O sea, y él sigue hablando y hablando. Yo te voy a hablar un poco lo que habla él así por arriba. Yo después me voy a centrar más lo que a mí me parece un poco más sólido para que se pueda llegar a entender. Yo hablo todo esto para aquellos que le interesan, No que estoy yo en sí enseñando todo esto. Estoy hablando un poquito de lo que habla él, después ya voy ahí bien a lo que yo quiero explicar. Y él dice que un poco por arriba, dice que en el Antiguo Testamento se enseñaba que todos los hombres iban al Seol, pero que también enseñaba que había una distinción entre justos y los injustos en la muerte. Y él dice que la solución de los judíos a este dilema era que los dos estaban en los dos compartimientos pero diferentes en el Seol. Uno era para el tormento de los injustos y uno para los justos. Él también sigue diciendo que algunos también padres primitivos de la Iglesia y los modernos dispensacionalistas también adoptaron esta teoría, y o sea, pero la desarrollaron desde un punto más de vista cristiano. Y él sigue hablando sobre esto y sigue hablando un poco sobre eso. Después nombra a Berkov, que ya más adelante, cuando sigamos con el estudio, terminemos la confesión nuestra, yo voy a seguir un poco a ver qué es lo que dice la teología sistemática de Berkov. Voy a empezar a hablar un poco así, un poco más de otros estudios reformados,
defendiendo nuestra postura escatológica, o sea, vamos a decir, aminialista, que la que creemos nosotros, pero eso van a ser estudios aparte para que, porque en esta iglesia creo que no se está como muy bien, tenemos una idea un poco, decía, yo entiendo un poco más o menos, pero no estamos bien, decía, no, yo te lo tengo bien claro. Entonces voy a seguir un poquito hasta digo, ya lo entiendo bastante bien, ¿qué quiere decir esto de 1000 años? ¿Qué quiere decir ello? Entonces lo vamos a ir a poquito para que se vaya pudiendo comer, ¿no? Porque esto es carne, entonces la carne hay que masticarla bien, no se la puede tomar así como la sopita y hay que llevarlo de a poco. Y bueno, él sigue hablando un poco de Norma Abercoff, que yo lo voy a dejar ahí, porque después yo ya me metí un poco más con Berkov, ¿no? Pero él dice que Berkov, en la parte que afirma que en un estudio textual, o sea, que él usa del Seol en el Antiguo Testamento, él dice que prueba que esta palabra no siempre tiene el mismo significado, ¿m? O sea, que cambia. Él estará hablando del Seol y otra parte y del Hades. Entonces, no olvidemos que otra parte que es el Gehenna. Entonces, para que se puedan entender, ¿no? El infierno. Ya lo vamos a explicar, son palabras difíciles, pero espero vamos a ir despacito para que se puedan entender, ¿no? Y él dice que la derivación de donde viene esta palabra del Seol que es incierta, pero esto no significa, sin embargo, que el significado general en esta escritura no esté claro, porque en la escritura dice que se puede comprobar que está claro. Por eso yo dice que se empiezan a enroscar en muchas cosas de esto, ¿no? Y él dice que el Seol, no obstante, cualquiera que se dé el significado más específico que se pueda adoptar es lo que está abajo. Entonces empieza, así como puedo explicarlo, el Seol o el Hades, el significado que más se podría llegar a entender de esa palabra tan complicada, para que lo puedan entender esa sencilla palabra, quiere decir lo que sea lo que está abajo, porque lo que está arriba es el cielo. Y él empieza a hablar sobre la palabra hebrea que quiere decir, o sea, que sería el sol, o eso, perdón, el sol, el cielo, y él empieza a usar unas palabras que dice que sería lo contrario de lo que está abajo, que es el Samashim, ¿no? Y bueno, empieza a hablar todo esto, pues yo le dije, esto no es lo que yo quería explicar, pero quiero hablar un poco para aquellos que le interesa lo que él habla, ¿no? Entonces él habla una diferencia entre lo que es el cielo y el cielo y lo que la parte que está abajo, ¿no? Y esa es la que dice él que es la evidencia clave para la interpretación del Seol, y la parte que está abajo. Y empieza, después sigue, yo estoy resumiendo todo lo que él está hablando, no es, él lo hace con palabras más específicas, empieza, yo estoy resumiendo nada más. Él va a Proverbios 14:32, que yo le voy a buscar, que lo estaba buscando esta mañana, como a las 5 o 6 de la mañana que estaba en el trabajo, y voy a leer la parte que él dice, nada más, para después poder explicarla con otros textos. Él va a Proverbios 14:32. Le voy a dejar abierto ahí para que se pueda entender. Dice así: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Bueno, a base de este texto después sí empieza a hablar muchas cosas. Yo le recomiendo a aquellos que están interesados, porque son hojas y hojas y hojas y hojas que se tomó tiempo de escribir él sobre esto. Entonces, yo en poco tiempo no puedo estar hablando todo lo que le está hablando ahí, pero estoy tratando de hacer un resumen por arriba, ¿no? De que en sí ¿cómo lo podía resumir? Porque no quiero perder tiempo en tanto lo que él está dando vuelta. En sí, a ver si lo puedo explicar con mis palabras. Él está diciendo que tanto el Seol como el Hades, en sí, no solamente es, porque para nosotros, para que lo podamos entender, es la muerte o el sepulcro, que se puede entender, ¿no? Pero él está queriendo explicar, porque yo no tengo tiempo de ir despacito como él, se tomó todo ese tiempo esas hojas, pero con mis palabras, para que se pueda entender, él dice que no solo el Seol, esto lo estoy haciendo con mis palabras, no lo que dice él, yo les recomiendo que vayan a ver lo que dice él. Y él en sí dice que no solamente es el sepulcro, algo así lo diría él, sino que también hay una condición de castigo previo antes de ir al infierno, basado en Proverbios 14:32 y un montón de textos que él pone y aprueba y pone ahí.
Entonces no solo que la persona murió y ya está ahí, sino que hay como una condición. No olvidemos que el tema central que estamos tocando ahora es la condición que tienen los impíos, los malvados, después que mueren. O sea, antes de ir al juicio. ¿Van al infierno o no van al infierno? ¿O esperan de ir al infierno y después van al infierno? ¿Cuál es la condición de eso? Es lo que estamos tocando. Para que se pueda entender, aquellos que quieren, vamos a decir, los grandes teólogos y les gustan las grandes palabras, les recomiendo que vayan a ver lo que dice él, o Berkhoff. Yo le traté de explicar, a mí ya saben cómo me conoce como soy yo, soy alguien que me gusta sencillo, que la persona lo pueda entender, ¿está? En palabras sencillas sería así: después de que puede morir el impío, el hombre va, o sea, o la persona impía va a un lugar de encarcelamiento donde es atormentado, esperando todavía el juicio venidero que vendrá sobre él, para después ser lanzado a condición eterna, después de ser resucitado el cuerpo entero, a un castigo eterno. ¿Se puede entender? Esa es la definición más sencilla que puedo darla con mis palabras. Porque si se van, de verdad yo le digo, si se van a Berkhoff o se van a Waldron en esa parte, aquellos que están muy avanzados en lo que es la escatología, o sea, reformada, lo van a poder entender. Pero yo no puedo estar... tengo que tratar de explicarlo a la mayoría del auditorio y que todos pueden llegar a entender y puedan entender, porque si no, algunos solamente son beneficiados y no todos. Es la forma más sencilla que pude explicarla es ella. Vamos a ver ahora los textos bíblicos, o sea, que tratan la condición de los malvados. Ahora vamos a ver algunos textos. Traté de explicarlo con mis palabras, lo que él está mostrando, ¿no? Uno de los textos más conocidos que podemos ver, o sea, de la condición después de la muerte de los malvados, ¿cuál es? Es Lucas 16, del 19 al 31, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, si no yo lo busco, pero es ya saben, ¿no? La condición de rico y Lázaro. Yo lo leo un poco por arriba nomás. 19 al 30, Lucas 19 al 31. Yo puedo buscar ahora, pero como recién llegué del trabajo ya me puse a ver ese tema, no hago tiempo, ya saben. Lucas 16 del 19 al 31. 16, 19, 31, ¿no? Y dice así, yo le leo un poquito nada más, después yo le digo que lo vayan a buscar porque si no, no termino más. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y que caían a la mesa del rico y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia. Y bueno, ahí sigue el rato, ya lo saben, creo, no sé si de memoria, pero por lo menos lo tienen un poco en claro, ¿no? O a alguien habrá escuchado por lo menos esto. Bueno, acá estaba por decir Berkhoff, Waldron también de nuevo se empieza a enroscar en algunos ejemplos, empieza a buscar algunos ejemplos de Land y lo que él dice, de que no, y bueno, empieza a mostrar muchas, escribir un poco sobre esto, ¿no? Pero en sí después empieza a explicar cuál era en sí la enseñanza que Cristo quiso mostrar, ¿no? Ella lo explicó en una parte que yo no sé si yo lo que dije, que se creía que había dos lugares diferentes y compartidos, uno para dos, pero en sí, no sé si lo explica él o lo trato de explicar yo, en sí no mira para un costado Lázaro, sino que él mira para arriba. O sea, vemos que uno está en el seno era el cielo conocido, el seno de Abraham, bueno, no veo nada, el seno de Abraham era conocido como el cielo. Ella lo explicó en una parte. Invito a que vayan a aquellos que tengan la exposición, la Confesión Bautista de Fe de 1789 de Waldo, Samuel Waldo, vayan ahí. En un par de páginas van a ver todo lo que él les pone. Gracias. Entonces, pero en sí,
Uno está en el cielo y otro está en un lugar de tormento. Y sus familiares están todavía acá, vamos a decir, en la tierra, mientras está él en un tormento, pero está en un tormento consciente en el Hades, en los versículos 23 al 25, vemos, ¿no? Y este lugar no se puede escapar. Lo vemos, después de cosas sencillas, lo que estoy explicando, quizá a veces se me pasa me olvido de explicarlo, porque no todo por ahí tiene conocimiento de estas cosas, de que hay mucha gente, dice como el testigo, dice que no hay un lugar que Dios no atormentaría, un Dios malo a esto, así, ¿cómo podría tener una? Entonces, por ahí muchos no le dan importancia, pero en sí la escritura está mostrando que esta persona está consciente ahí y está sufriendo, ¿no? Debemos podemos tener que tener en cuenta que todavía no tiene no tiene el cuerpo corpóreo, por decir, ¿no? Corporal, pero en sí está sufriendo el alma. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo no dice Apocalipsis que después del juicio serán lanzados al lago de fuego? Y ahí entran las preguntas, y que a veces la Biblia se contradice, no se contradice, y ahí entran los teólogos a debatir en qué pasa esto, qué pasa aquello, ¿eh? Sabemos que la Biblia nunca se equivoca, si nosotros quizás no tenemos una interpretación correcta, por eso siempre oramos que nuestro Padre nos dé entendimiento, nos abra la mente para poder entender y ser guiado por el Espíritu Santo, ¿eh? Pero la persona en sí está consciente y en sí está en un lugar de tormento a pesar de que no tiene el cuerpo corporal, ¿no? ¿Se puede llegar a entender eso o no? Bueno, vamos a ir a otro versículo, porque si no, no terminamos más de mostrar los textos bíblicos, o sea que están mostrando la condición de los malvados. En sí, lo que estoy tratando de exponer, no sé si se puede llegar a entender, estoy mostrando por textos bíblicos cuál es la condición de esa gente cuando muere, antes del juicio, antes del juicio, antes del juicio. Lo digo porque muchos después que termino de pregar, ¿me entendiste? Más o menos. Y por eso me tomo el tiempo, hablo despacio, para que quede en la mente. Estas personas, ¿qué pasó con tu abuelito? ¿Qué pasó con tu mamá? En este momento están sufriendo. No es que están esperando, están en un momento sufriendo, pero sin el cuerpo. Esto es importante, ¿por qué? Para que cuando nosotros tengamos familiares y los estemos viendo, nos apiademos de ellos. Y no seamos egoístas, porque sabemos que ellos van a ir al infierno. Entonces, poder explicarles, no que la Biblia dice esto sobre que vos tenés portarte, explicarle cuál es su condición y cuál es su condición donde va a ir. ¿Qué tengo que pagar el infierno? Nada, tenés que ya tener pagado el boleto y vas directamente ya. Entonces, como decía un tratado, ¿no? Explicarle primero el Evangelio y después mostrarle, o sea, por medio de la ley y a conducirlos a Cristo, porque esta es la condición donde van ellos, ¿no? Que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Por supuesto, eso después. Pero primero mostrar la condición. Esta es la condición donde vas a ir. Seguís ahí bailando, seguís haciendo esto, seguís haciendo... Acá vas a ir. La Biblia dice que hay un infierno, que te vas a quemar. Sí, reíte de mí, pero del día del gran juicio no te vas a reír. Va a haber un día donde vas a doblar la rodilla y vas a tener que ir al lago de fuego. Entonces, eso es lo que sucede y esa es la condición de ellos. En Hechos 1:25 también podemos encontrar también otro texto conjunto con Mateo 27 del 3 al 10, cuál era, o sea, la condición también, o sea, bueno, Walter se va un poco a hablar, o sea, de un poco de Judas, ¿no? Cuál era el lugar que tenía para él preparado por su propio pecado. Después empieza a hablar un poco de él se enrosca un poco de algunas cosas empieza a hablar un poco, se lee un poco la confesión de esta Bautista, nosotros que tiene que la explica en confesión, o sea que ¿cómo decirlo? La exposición que él hace, explica que de acuerdo un poco a el pecado de cada uno hay castigos y eso ya lo sabemos, ¿no? Diferentes. Bueno, en ese texto no me quise quedar mucho yo. Me quise ir más a los de Pedro, que me parecían más fuerte y más sólido para poder explicar la condición de los impíos o los que no están en Cristo Jesús. En 1 Pedro 3:19
es un texto más mal entendido. No sé si lo han escuchado alguna vez, o lo has escuchado alguna vez, donde dice que Cristo, creen algunos que Cristo descendió al infierno a predicarles, porque parece como que Pedro decía que Cristo desciende al infierno a predicarle no sé si han leído la carta de Pedro, pero es una buena carta también, para leer toda la Biblia está buena para nosotros. Pero Pedro también, en una parte, dice que el Espíritu, ayer puse justo la Biblia hablada que teníamos acá y justo puse Pedro, primera y segunda de Pedro ahí entre todos los demás. Y ahí dice, después de un rato cuando termine pongo de nuevo Pedro, de nuevo para que se pueda escuchar. Pero que Cristo, creen, descendió personalmente al infierno y anunció la salvación a los espíritus que estaban allí. Y eso es lo que creen algunos y enseñan esto, ¿no? Que, y que fueron librados, o sea, del Hades por medio de Cristo. He escuchado hasta pastores yo decir que Cristo descendió a los infiernos después de haber muerto durante 3 días, estuvo en el infierno, hermano, y predicó y muchas almas fueron ganadas, y al tercer día ¡fum!, se llevó la cautividad hacia el cielo. Y unen, no sé cómo lo hacen, unen un par de textos, o sea, de Lucas, y buscan otro de Efesios, y como que él se llevó, pero en sí en ningún momento está hablando eso, o sea, de que Cristo, o sea, desciende en espíritu al infierno a llevarse a los que estaban ahí, y se lo lleva al cielo. Esto es una contradicción, o sea, de lo que enseña las escrituras, ¿no? Y no es lo que enseña eso, o por lo menos lo que está enseñando, o lo que está mostrando el texto ahí, Pedro, ¿no? Por eso siempre hay que tener bien, hacer una exposición y bien exegética y ver a él qué es lo que está escribiendo el autor. Y no solo eso, también ya lo explicamos cuando hablamos un poquito de hermenéutica histórica gramatical, cómo interpretar las escrituras, la analogía de la fe. Hemos mostrado muchas cosas, pero que todo lo que enseñe no caiga en cisterna rota y después diga, ay, no, sí, ya le he explicado un montón de veces cómo se hace esto, que lo puedan entender, y ir a las escrituras. Eso es lo que vamos a tratar, la interpretación protestante, o sea, la que nosotros creemos, o lo que creemos que favorece más a la explicación bíblica, la que Pedro está dando acá. En sí nosotros creemos que Cristo, cuando está hablando, Pedro ahí, no es que fue Cristo al infierno personalmente a predicarle a eso, a los que están ahí en esa parte, sino que Cristo, vamos a decir, por medio de Moisés, eso es lo que está tratando de explicar Pedro, o sea, perdón, Moisés, me equivoqué, por medio de Noé, a través de Noé, que explica Pedro que esto fue a predicarle a los espíritus encarcelados por haber desobedecido, ¿no? Ahora vamos a explicar esta parte que quiere decir de ahí, de estas partes de encarcelado y eso, ¿no? Porque a veces las traducciones a veces no están bien traducidas, la Reina Valera 60 no la pone bien, ¿no? Por eso tenemos que usar, ya le expliqué una de las partes cuando hablamos de hermenéutica o analogía de la fe, usar varias versiones, no quedarnos solamente una, fijarte una traducción, ir a buscar diccionarios bíblicos y profundizar un poco más en nuestros estudios, no quedarnos por ahí nomás, ¿no? Espíritus encarcelados, porque habían desobedecido. Bueno, me voy un poco a lo que dice Walden, entonces acá. Él explica en una parte sobre esto, dice que un estudio cuidadoso del versículo 18, ahora estoy nombrando palabras de él, que él muestra que no afirma que Cristo predicara personalmente a los espíritus encarcelados, sino que, como venía diciendo yo, que lo hizo por medio de su espíritu. ¿Y lo hizo por medio de qué? Por medio de la proclamación, o lo que predicaba o pregonaba Noé, predicando, ¿no? Y eso es lo que dice, ¿no? Que ellos desobedecieron, Es cuando, a ver cómo puedo explicarlo, es cuando para ellos estoy predicando yo, otro pastor está predicando, y las personas diciendo, sí, y se me entiende por cualquier lado. Y cuando venga el día del juicio, diga, no, yo te acepté a vos, al infierno. Pero yo
bueno, eso es lo que pasa. Por medio de Moisés, perdón, otra vez, por medio de Noé, Cristo le predicaba, Cristo le anunciaba el mensaje, pero ellos decían, sí, vendrá un diluvio, sí, ja, 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 ja. Y Noé mientras construía, predicaba y predicaba. Pero esa es la idea que Pedro está diciendo, no es que está diciendo que fue Cristo descendió al infierno, sino que en los tiempos de Noé, y como dice la Biblia, también dice que no, será como los tiempos de Noé, estarán comiendo y bebiendo, y así también vendrá, ¿no? O sea que cada uno seguirá en su vida. Bueno, me explica un poco Walden acá, o sea, se enrosca un poco en la palabra encarcelados. Y él dice, o sea que hay una traducción, o sea, bueno, él dice que no está buena la buena traducción un poco de las 60, sino que hay otras traducciones donde dice que la palabra ahora, en la palabra encarcelado, él dice que debe, por tanto, entenderse añadiendo la palabra ahora. Y ¿cómo podría explicarte? Yo porque no tengo tiempo de ir a ver este texto, pero en sí, cuando aparece los espíritus encarcelados, la traducción 1960 omite o no está la palabra ahora, pero para que se pueda entender, quiero que entienda que este es un poco complicado, así que no se preocupe mucho. Ya lo expliqué una vez acá, en un estudio aparte ahí devocional que no lo grabamos, ya lo expliqué. Cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, pero lamentablemente en esta que yo tengo acá, la 1960, no aparece. Hay otra, no sé si la internacional, una de esas, la nueva versión internacional, y en esa aparece que algo así, pero lo injusto para el día del juicio mientras están siendo castigados para reservar, ¿no? Pero en sí que ahora están encarcelados, sería la traducción, no que estaban encarcelados ya en esa época, que ahora están encarcelados. Es un poquito complicado de entender. A ver, voy a tratar de explicarlo con mis palabras. Si no entendieron esto, voy a tratar, siempre lo digo, de traducirlo con mis palabras. Pedro no dice que Cristo fue a predicarle en 1 Pedro 3:19 al infierno, y de ahí ¡fum! Sí, cae un bueno, después de 3 días todos al cielo. No dice eso. Yo lo hice mímico. En sí, Pedro está explicando que por medio de Noé, en los tiempos de Noé, el Espíritu de Cristo, como ahora está haciendo por medio de mí, y lo hace por medio de muchos, aunque vean un hombre nada más, y con sus debilidades, un hombre con sus fallas, todavía no, este hombre no está glorificado, el Espíritu de Yahvé está sobre él y él está anunciando el mensaje. Bueno, lo mismo lo hacía por medio de Noé. Noé después se embriagó, pero es que porque él todavía no estaba, porque no sé, por medio de Noé, él pregonaba el mismo mensaje. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, amigos, hermanos, el Espíritu de Cristo, por medio de Noé, les predicó a estas personas que ahora están encarcelados por no haber escuchado en ese tiempo el mensaje, y ahora están atrapados sus almas. Habrán una gota de agua que moja mi lengua. No, ya te predicó Daniel una vez. Por favor, ya te predicó Daniel una vez. La palabra, 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, por favor, no. Están así, esperando, encarcelados y atormentados, no con el cuerpo todavía, solamente su alma, o su espíritu, si pueden decir, hasta cuando Cristo levante el cuerpo de ellos, se juntan, ¿no? Y ahí con el cuerpo de ellos, ¡fum!, al infierno, con cuerpo y todo. Fue lo más sencillo que pude hacerlo con mis palabras, si no Waldo la complica un montón ahí. Pero eso es lo que más o menos trato de explicar, no es que la complica, es un gran teólogo, es un gran maestro, solo que a veces él usa palabras que yo si las uso y las leo textuales, cuando termino de explicarlas todos hacen clic, o algunos grandes avanzados en teología reformada lo van a poder entender, pero mi idea es que lo puedan entender todos, no que solamente algunos se lleven el beneficio a casa. Ahora me voy a otro texto, pues si no termino más. Segunda de Pedro también, vuelvo para aquellos que no entienden mucho de sermones y estas cosas, sí. El tema central, para que no se pueda perder, ¿cuál es la condición del malvado? No del cristiano. El cristiano está en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para él, pero tiene que estar en Cristo. Si su vida no demuestra que está en Cristo,
yo abriría el paraguas, decir esto para mí. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que está en Cristo, porque nació de nuevo. Pero al que no nació, esto es lo que lo que le va a suceder, porque la Biblia dice que ya está la ira sobre ellos. Entonces debemos entender cuál es la condición de esta pobre gente. Segunda de Pedro 2:9 también toca un tema sobre la condición de los malvados. Y Pedro empieza a hablar un poco de los ángeles que están encarcelados, ahí que pecaron, que están reservados para el juicio. ¿Mm? Y también, o sea, de los injustos. ¿Mm? Y ahí la parte que dice ahí, dice castigar, yo me voy a ir en segunda de Pedro 2:9 para que lo puedan entender. Segunda de Pedro 2:9. Estoy usando la traducción Reina Valera 1960, por el día. Segunda de Pedro de 2:9, dije sí. ¿Dónde está? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Mm? Bueno, acá lo que dice que la versión Reina Valera, o sea que se equivoca o yerra, porque el verbo que significa castigar, él dice acá, textuales palabras de él, dice que es un participio presente, pasivo, y que mejor debería traducirse mientras están siendo castigados. Y él dice que mejor que se note en la traducción que tenemos allá, que es la nueva versión internacional, que literalmente, es una palabra de él, literalmente esta frase dice, pero los injustos para el día del juicio, mientras están siendo castigados para reservar. Bueno, ahora voy a explicar con mis palabras. Esto es lo que dice él. Lo que quiso decir el pastor acá, Waldo, es esto. En segunda de Pedro 9, la traducción, se hizo lo mejor que se pudo hasta ese tiempo con es una muy buena y es una de las mejores Biblias que usamos nosotros, que yo la uso, por supuesto, que es la Biblia reformada de la 1960, la que usamos. Solo que en esta parte dice, o sea que como que no es que están reservados para ser castigados, sino que la mejor forma de poder llegar a entenderlo sería que ya están siendo castigados, ¿no? Están siendo reservados para un juicio, pero mientras están reservados para el juicio ya están siendo castigados. No sé cómo explicarlo. Cuando alguien está preso, a ver si lo puedo explicar con mis palabras. ¿Cómo lo podría explicar? Está preso. Nunca viste en las películas, está preso, pero mientras está reservado para el juicio, el tipo sufre, los otros reos que están con ellos lo castigan, tiene maltrato de los policías que hay ahí adentro. ¿Estás viendo o no? O sea, todos esos capos que tienen plata, que están con sus puros y con todo, pero mientras la persona está esperando un juicio, la silla eléctrica o lo que sea, no la está pasando bien, ¿o sí? Está dentro de la cárcel, la comida a veces no es buena, la higiene, hay motines adentro de la cárcel, y bueno, desde ya, la persona, vamos a decir, esa persona impía en ese momento, está siendo castigado, está sufriendo. Si tenés a alguien que no fue en Cristo, en ese momento está sufriendo. En este momento está sufriendo, está esperando el día del juicio, donde va a ver el resultado del cuerpo también. Entonces eso es lo que más o menos enseña. O sea, entonces, ¿qué podemos llevarnos como práctica o como enseñanza de esto que estuvimos viendo nosotros? O sea, ¿qué enseña las Escrituras sobre la condición intermedia de los malvados o impíos? Como lo digo yo, de los que no están en Cristo, o sea, que no son cristianos. Entonces, el estado intermedio, que ya explicamos qué quiere decir en los estudios 1 y 2 de los malvados, en sí es un lugar de tormento y castigo que están conscientes. Y eso está consciente y están esperando para ir al estado de la oscuridad y ser encadenado y ser quemado. Eso es lo que la Biblia enseña, amigos cristianos, o sea, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros como cristianos, o como hermanos o como hermanas, no entendemos esto, y Cristo habló de esto, no tenemos consciente esa doctrina del infierno, que yo no la hablo muchas veces, no le vas a poder explicar a tus familiares, porque no los vas a poder ver dónde van a ir ellos, no los vas a poder ver así como esa olla caída, o así que van a estar.
porque quizás muchos no le dirán, le está tirando, como decía un pastor bautista que no era reformado, decía que nosotros le infundíamos miedo a la gente. Y de esa forma, pero otro pastor bautista, pero reformado, decía, ojalá, decía que le infundiera miedo. Esto decía otro pastor, pero bautista, pero este era reformado. Decía, ojalá, decía, le refundiéramos miedo. Dice, ojalá, por lo menos temieran de Yahvé. Por lo menos temieran, pero no temen. ¿Qué dice Salmo 14? No hay Dios, dice el impío. No hay Dios. Entonces se burlan, comamos y bebamos, salgamos a divertirnos, que no pasa nada. Dios no pasa nada, no hay. Entonces Cristo vino y murió en vano, cada uno se puede salvar como quiere, hay justicia propia. No es así, hay un castigo. Dios lo demostró en la cruz, castigando a su Hijo amado en la cruz, llevando el pecado, porque es un Dios santo y castigó el pecado, y va a castigar el pecado. Entonces tenemos que aprender eso, que hay un castigo y es el infierno. Y este estado intermedio que van ellos, o sea, los malvados o los impíos, es un lugar donde ellos están reservados y encarcelados, ¿no? Y eso es donde muchos van a pagar lo que es la codicia, la burla que se burlaron de Cristo, que se burlaron de los predicadores, la desobediencia sea por la palabra de Dios. Dios castigó Sodoma y Gomorra, y así va a castigar a este mundo que en sí se está burlando. Muchos dicen, Judas lo vendió a Cristo por plata. ¿Sabe qué pasa hoy en día? Muchos pastores venden a Cristo por dinero, predicadores de la prosperidad, y hasta algunos de la sana doctrina. El pastor debe estar bien pagado, y sabe la sana doctrina. Hay que darle el diezmo, hay que darle el salario. Claro, Judas lo vendió por 30 piezas de plata, pero estos predicadores también venden a Cristo por dinero, y eso también va a haber un juicio. Entonces toda obra va a venir a juicio. Y es así lo que debemos predicar. Entonces debemos entender qué es esto. Es una condición donde ellos, o sea, después de la muerte, estas personas, vamos a decir, el alma o el espíritu de ellos, están siendo guardados en una prisión. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que están siendo preservados o están siendo guardados para el día del juicio, donde el Señor Jesucristo vendrá. ¿Por qué debemos entender esto? Después voy a explicar la transformación final, párrafo 2 y 3. Esto solamente, ya termino, 1 minuto o 2 nada más. Ya paciencia, 1 o 2, ya termino. Quiero que entiendan esto porque hay otras escuelas, dispensacionalistas y otras más, que enseñan otras cosas. Somos nosotros una iglesia reformada, ¿está? Entonces que se pueda llegar a entender que nosotros no creemos, esto va a traer problemas, que voy a decir yo, pero no importa porque es lo que enseña las Escrituras, que hay, vamos a decir, 2 resurrecciones. Los reformados, por supuesto, dicen un hurra a esto. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. ¿Por qué? Después voy a nombrar por otros textos, Mateo 25, otros textos más, que no hay 2 resurrecciones. Esto debe quedar bien claro como base de esta iglesia, porque no se habla mucho de escatología reformada acá, pero que se quede bien en claro que quizás algunos vienen por un trasfondo pentecostal o carismático, o otras iglesias que son bautistas, pero no son reformadas, que creen que hay, por Scofield, otros más que vamos a ver, no atacando, pero sí mostrando nosotros, o sea, que no es lo que nosotros creemos, que no hay 2 resurrecciones, hay una resurrección, ya una vez lo explicamos acá, que como recién empezamos como iglesia, que hicimos los estudios de primera y segunda Tesalonicenses, ya lo explicamos también por una época, mientras habíamos visto eso de Oquema, la Biblia de Futuro, también con Henderson, una vez que vimos hace mucho, en un estudio también de primera y segunda Tesalonicenses, que explicamos sonar de trompeta, suena la trompeta, son el resucitado también como Juan 5, 20, vamos a ver 28 y 29, se levantan tanto justo y justo, hay un juicio solo. No que hay 7 años y medio, que después viene. Bueno, eso lo vamos a explicar porque cada vez nos estamos metiendo cada vez más y nos estamos entrando más en lo que es la escatología que queremos nosotros. Debemos entender bien claro esto, porque muchos dicen, yo entiendo que hay otros colegas y otros pastores que dicen, bueno, en escatología no hay tanto para
yo respeto lo que dice el otro y yo también respeto lo que dice el otro y mantengo mi postura. Ya le expliqué una vez cuál es la condición, o sea, una vez que subí un sermón del Romano, cuál es la condición de ser creyente, ¿no? Respecto a la escatología. Él se puede equivocar, yo me puedo equivocar, pero vos estás preparado para cuando venga Cristo. Algo así hablaba el tema. No, yo estaba en lo correcto, pero Cristo viene y dice, alejados de mí. Pero mi teología sistemática, basada en Berkos y basada en tal, me decía de que no, alejados de mí, hacedores de maldad. Aquí decía, no, mira, no te importó mi ley. Sabías mucha escatología, sabías mucha teología sistemática, pero tu vida la demostró. No, tenía colgados todos los títulos ahí, mirá mis libros, a seminarios bíblicos, alejados de mí, hacedores de maldad. Entonces, sí, es importante esto, pero si no van acompañada de una vida piadosa en Cristo Jesús, no sirve de nada tantos libros. Yo me debo preparar y estudiar esto ahora porque es necesario que sepamos de acá, pero ya saben que estuve 2 años, o sea, el domingo pasado terminé 2 años de explicar el libro de Romanos, 2 años. Entonces, no solamente nos centramos en esto, todo el consejo de Dios, pero ya es ahora que vamos definiendo nuestra postura escatológica y que veamos qué es lo que queremos. Y nosotros queremos que no hay 2 resurrecciones, y en los estudios que van a seguir a esta, la parte 4, los párrafos 2 3, vamos a ver esto un poco de la transformación final, que si hay 2 resurrecciones, que es lo que sucede acá en Apocalipsis 20, un poco del milenio, esas cosas que nos vamos a ir poniendo de a poquito. Amado Padre, venimos para orar ante usted, ante el trono de gracia, que usted nos esté guiando, nos esté mostrando cuál es lo que usted tiene preparado. Sabemos que, como usted, su palabra dice en 29, Deuteronomio 29, que ciertas cosas que usted se ha guardado para usted y otras cosas le ha agradado revelarnos. También dice la Escritura que no sabemos la hora y la venida que vendrá Cristo Jesús, pero también dice la Escritura que Él también vendrá cuando menos os penséis, cuando digas paz y paz. Entonces no sabemos la hora ni la venida, pero también dice que debemos estar atentos, orando y velando. Así que le pedimos, Padre, que esté guardando nuestra vida, que nos ayude a perseverar, y más que saber sobre todo esto de teología reformada y los nombres que puedan llegar a tener, que le pueda dar el nombre, que sí, que usted nos pueda encontrar con fe, y se hallaré fe cuando venga. Entonces que nosotros podemos estar viviendo una vida piadosa así cuando nos encuentre, y no como dice Juan, que no sea que nos arrepentamos. Le agradecemos por todo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos de esta iglesia bautista de la gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.